Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí, acompañados en esta ponencia. Y bueno, como comentamos por nuestras redes, el día de hoy tenemos una gran ponencia aquí en la que vamos a hablar sobre medidas de efecto y asociación. Y eso es un tema bastante importante porque incluye bastantes términos, bastantes palabras que a veces nos confunden como estudiantes de medicina, pero son muy importantes, incluyendo tanto para estudios de investigación como para la coyuntura actual, cuando se habla de prevalencia, de incidencia y de un montón de enfermedades. Entonces, el día de hoy tenemos con nosotros acompañándonos a Renato Soriano. Él es PAS director, CPC-SOCIMEP, PAS vicepresidente de la Asociación UPU, también es PAS pasante de IETSI y actualmente es pasante de REDEX, así como director de la línea de revisiones sistemáticas de la Unidad de Investigación Clínica y Epidemiológica, así como estudiante de medicina del séptimo ciclo. Y bueno, Renato, es un gusto tenerte aquí, el tiempo es tuyo. Hola, muy buenas noches con todos. Gracias Alejandro por la presentación. Sí se ve en pantalla correctamente, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ya, chévere. Bueno chicos, el día de hoy les quería hablar sobre un tema que es bastante importante, no solo para el ámbito científico, sino también para el ámbito académico a la hora de leer artículos. Así que bueno, espero que lo puedan comprender. Si tienen alguna duda normal, interrúmpame por favor, para saber que no se está entendiendo algo. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que vendría a ser una ponencia más teórico-práctica de medidas de frecuencia de efecto y de impacto. Una última pregunta, Alejandro, no sé si esta ponencia es parte de algún curso o es una ponencia libre. En este caso es una ponencia libre, pero hay varios miembros de aquí que forman parte de un semillero de investigación. Ya, Entonces, perfecto. Bien, bueno, empecemos. Ya, en primer lugar vamos a hablar de lo que vendrían a ser las medidas de frecuencia, ¿sí? Vamos a encontrar dos tipos de medidas de frecuencia principales, ¿ok? En primer lugar vamos a hablar sobre lo que vendría a ser la incidencia, ¿sí? Esto acá vendría a ser la incidencia. Y bueno, ¿qué es la incidencia, no? La incidencia es, básicamente mide el riesgo de una enfermedad y la frecuencia de casos nuevos en una población. Lo más importante que ustedes tienen que acordarse acá es que incidencia mide casos nuevos. Si tú estás midiendo casos nuevos, tú no puedes hacerlo con un estudio. Ahora acá les pregunto, si tú quieres medir casos nuevos, ¿qué tipo de diseño de investigación utilizarías? ¿Utilizarías un estudio transversal, un estudio de casos y controles o un estudio de corte? Corte. Bien, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Utilizaríamos lo que se llama un estudio de corte o un estudio longitudinal, donde seguimos a los pacientes o los participantes durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, queremos ver cómo en pacientes sin infarto de miocardio los seguimos durante 10 años y vemos cuántos de esos pacientes han desarrollado infarto de miocardio, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo muy importante que ustedes conozcan qué es la incidencia. Después, la incidencia la podemos medir en dos tipos, la incidencia acumulada y la densidad de la incidencia. Lo que vendría a ser la incidencia acumulada es básicamente, tiene una fórmula muy sencilla, que es lo que les acabo de mencionar. La incidencia acumulada es igual al número de casos nuevos sobre la población total. Si, por ejemplo, en el ejemplo que les mencionaba, tenemos que seguimos 100 pacientes durante 10 años y a 10 le da infarto de miocardio, ¿cuánto sería la incidencia acumulada? Pues, bueno, 10 por, como se expresa en porcentaje, si la incidencia acumulada sería 10, 10 sobre 100, básicamente sería el 10%, ¿no? El 10% de los pacientes desarrollaron infarto de miocardio, ¿sí? Esto sería la incidencia acumulada, pero es diferente a otro término que se llama densidad de incidencia, o también llamado la tasa de incidencia, que tal vez han escuchado ustedes. Entonces no tienen que confundirse, ¿sí? Porque a veces el término de tasa se utiliza muy fácilmente, ¿no? O sea, como que a cualquier cosa le llamamos tasa, pero la tasa es algo específico, ¿no? Que ahora les voy a explicar qué es. Entonces, la densidad de incidencia o tasa de incidencia es diferente.
si se dan cuenta, la fórmula solo cambia en una cosa, ¿sí? Lo que pasa es que acá añadimos también otra variable. Tenemos acá el número de casos nuevos, que ya lo teníamos igual acá en la primera fórmula, ¿no? Tenemos el número de personas, o lo que vendría a ser la población total, que también lo tenemos acá. Sin embargo, en el denominador añadimos otra cosa más, que vendría a ser el tiempo de seguimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera podemos saber qué tanto se desarrolla un evento según el tiempo de seguimiento que se le hace al paciente. Porque, por ejemplo, ¿por qué es importante que lo entiendan? Les voy a poner un ejemplo con la incidencia acumulada, ¿sí? Ya, supongamos que ese estudio que les había comentado acerca de infarto de miocardio, recuerden que estamos siguiendo 100 pacientes, ¿ok? 100 pacientes. De estos, a los 10 años, 10 desarrollan infarto de miocardio, ¿sí? Ya, pero ¿qué pasa si medimos esto no por 10 años, sino por 20 años? Y de acá a 20 años, 40 desarrollan infarto de miocardio. Bien, entonces, de estos 100 pacientes, a los 20 años, ¿cuál sería la incidencia acumulada? Pues sería el 40% de los pacientes a los 20 años desarrollan lo que vendría a ser infarto de miocardio. ¿Sí? Entonces, ¿qué lección sacamos de esto? Que la incidencia acumulada depende del tiempo. ¿Bien? ¿Esto lo han entendido? Por favor, es muy importante que puedan comprender esto. ¿Sí quedó claro eso? Ya, entonces, bueno, ya, entonces es una lógica muy sencilla, ¿no? Si tú sigues a los pacientes por más tiempo, pues obviamente es probable que haya más casos de infarto de miocardio, ¿ok? Entonces, la incidencia acumulada no toma en cuenta el factor tiempo, porque no lo ven en su fórmula. Sin embargo, la densidad de incidencia sí lo toma en cuenta, por eso acá está tiempo de seguimiento. Y la densidad de incidencia se expresa en número de casos por tiempo persona, ¿sí? Y tiene un rango de 0 a infinito. Bien, ya vamos, ¿por qué por tiempo persona? Porque se dan cuenta que es tiempo por persona, ¿no? Entonces, muy sencillo. La densidad de incidencia se expresa por tiempo persona. Después vamos a ver qué es una forma más práctica de ver esto. Y la otra parte es la prevalencia, ¿sí? La prevalencia es algo más sencillo de entender porque no involucra el tiempo. Es simplemente mide la carga de una enfermedad y es la proporción de casos existentes en una población. ¿Bien? En un momento de tiempo determinado se expresa en porcentaje, ¿ok? Entonces, los dos que se expresan en porcentaje, la prevalencia y lo que vendría a ser la incidencia acumulada, mientras que la densidad de incidencia se expresa en tiempo persona, ¿ya? Eso acuérdense. Ahora, es necesario que ustedes también tengan en cuenta qué tipo de diseño de estudio podemos utilizar para evaluar prevalencia. Les hago esa pregunta. Transversal. Efectivamente, un estudio transversal, ¿no? ¿Algún otro tipo más en el que podamos ver prevalencias? ¿En un estudio de corte podríamos ver prevalencias? ¿Qué dicen? Sí, sí se Sí, puede. sí se puede, ¿no? Efectivamente. ¿Y en un estudio de casos y controles? Ya, ahí les hice la jugada, ¿no? No, en un estudio de casos y controles no se puede ver prevalencias, ¿ok? La prevalencia en un estudio de casos y controles depende únicamente de otras cosas, pero no puedes ver prevalencia con un estudio de casos y controles. ¿Bien? Tengan muy en cuenta eso. Ya. Dicho esto, ¿cuál es la relación entre incidencia y prevalencia? Pues muy sencillo. La prevalencia es igual a la incidencia por la duración de la enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tu enfermedad, no sé, bueno, ten en cuenta esto, ¿ok? Ya después les voy a poner un ejemplo más práctico de qué significa esto, ¿sí?
Bien. Ahora, ¿a qué medida de frecuencia? Ya, ahora le voy a poner una serie de casos en los cuales ustedes van a tener que decir a qué se está refiriendo. ¿Una incidencia acumulada, una tasa de incidencia o una prevalencia? El primero, el porcentaje de alumnas de primer año que quedarán embarazadas durante la secundaria. ¿Qué es Incidencia esto? acumulada. Exactamente, ¿no? Es una incidencia acumulada. Muy bien. El segundo, el porcentaje de alumnos de quinta y secundaria que son padres al momento de la graduación. Prevalencia. Es una prevalencia, ¿no? El tercero, el número de recién nacidos vivos que murieron por el síndrome de muerte súbita del lactante durante el primer año de vida por cada 100.000 recién nacidos mes, ¿no? Mes de seguimiento. ¿Qué es esto? Densidad de incidencia. Exactamente, ¿no? Una densidad de incidencia, como pone acá, también se le puede llamar tasa de incidencia, ¿bien? Ya. El porcentaje de recién nacidos que pesa menos de 2.500 gramos al nacer. Prevalencia. Es una prevalencia, efectivamente. Y bueno, estos serían los casos, ¿ya? Pasamos a este ejemplo. En el 2001 hubieron 2.900 nuevos casos de cáncer de mama en mujeres en Alabama y 200 nuevos casos de cáncer de mama en Alaska. Basándose en estos datos, es correcto decir que la incidencia de cáncer de mama es más alta en Alabama que en Alaska. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ya les dice no. Ya Viana dice no. Ya. ¿Por qué? Porque ¿Por qué no tienen población total? exactamente, ¿no? No especifica la población total. Como habíamos visto, un algo esencial para sacar lo que vendría a ser la incidencia, ¿no? Necesitamos la población total, no solo los casos nuevos. Entonces, de esta manera no podemos afirmar que la incidencia es más alta en un lugar que en otro. Imagínense que, por ejemplo, en Alabama hay muchísima más población que en Alaska, entonces obviamente al haber más población, pues va a haber más casos de cáncer de mama. Es obvio, ¿no? Es algo muy deducible. Bien, entonces, otro caso que les quiero, ya para terminar la parte de frecuencia. Ah, no, todavía falta otra más, pero la incidencia acumulada de una enfermedad no fatal es de 5% por año. En las personas que desarrollan dicha enfermedad, esta remite espontáneamente en un promedio de 3 años. Estime la prevalencia puntual de esta enfermedad usando la información proporcionada. ¿Cuál sería la prevalencia de la enfermedad? ¿Qué dicen? Es un cálculo exactamente, ¿no? Como dice Yaret, es 15, ¿no? Es un cálculo muy sencillo. Como les he demostrado antes, la prevalencia de enfermedad se relaciona con la incidencia, pues sí, pues porque la prevalencia de enfermedad se puede calcular únicamente estimando la incidencia por elaboración de la enfermedad, ¿ok? Entonces simplemente sería 3 por 5, entonces 15%, la prevalencia de la enfermedad sería 15%. Considero los siguientes datos hipotéticos sobre la ocurrencia de hepatitis en 2 ciudades. Bien, vamos a ver, la ciudad A y en la ciudad B. En la ciudad A encontramos que hay 25 nuevos casos de hepatitis en enero a diciembre del 2001. Ojo, son nuevos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Incidencia, ¿no? Y la población en riesgo al inicio de la observación, o sea, la población que se ha seguido, fueron 25.000 personas. En la ciudad B tenían 50.000 personas y 30 casos nuevos. Bien. Calcule la prevalencia. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Pueden calcular la prevalencia? Pues efectivamente no se puede, ¿sí? No se puede, ¿por qué? Porque se dan cuenta que no le están dando datos suficientes. Aquí nos deberían dar cuánto dura la enfermedad, ¿no? Tal vez para hacer
un cálculo de tal por tal, no mínimo. Entonces no se puede calcular en sí, ¿ok? Ahora, calcula la incidencia acumulada. ¿Cuál sería la incidencia acumulada en esta ciudad? ¿Y cuál sería la incidencia acumulada en esta ciudad, no? Bueno, en sí es un cálculo bastante sencillo, ¿no? Simplemente una división. Por ejemplo, en este caso, eh, sería simplemente en la ciudad A, 25 sobre 25.000, ¿verdad? Porque es un porcentaje. El número de casos nuevos sobre la población total. Y en esta ciudad B sería 30 casos nuevos sobre la población total. Se dan cuenta de que a pesar de que acá haya más casos, la incidencia en la ciudad A es mayor que en la ciudad B, ¿no? Entonces, obviamente, necesitamos el número de casos de la población total para calcular la incidencia. Bien. Ahora, para que puedan entender un poco mejor lo que vendría a ser la densidad de incidencia, que creo que tal vez eso es lo que más confunde a todos, a mí también me confundía mucho al principio. Vean este gráfico. El gráfico mostrado a continuación presenta el tiempo de seguimiento de 10 participantes. Ojo, solo estamos hablando de 10 participantes, ¿sí? En un estudio de corte. Entonces, ¿qué vamos a ver? Densidad de incidencia o incidencia acumulada. Para estudiar incidencia de la infección por VIH. ¿Ok? Queremos ver, seguimos a 10 pacientes y queremos ver quiénes desarrollan VIH. El evento de interés, que está representado por un círculo, como ven por acá, ¿no? Eh, es la seroconversión a VIH, o sea, que sale positivo a VIH en la prueba de VIH. ¿Bien? Entonces, se dan cuenta que en este gráfico te muestra cada paciente. Por ejemplo, el paciente 10 lo comienzan a este que es acá, el paciente 10, lo comienzan a seguir en el 2000, acá, ¿no? Y lo siguen hasta más del 2005, ¿bien? El paciente 9, por ejemplo, sí lo siguen desde el inicio del seguimiento, desde el 1984, y miren, desarrolla VIH en el 2003, ¿no? Acá lo pueden ver. Por ejemplo, otro paciente, este, por ejemplo, eh, el octavo, acá el octavo, empieza en el 1988 y en el 1997 desarrolla VIH. ¿Bien? Entonces, este es un estudio de corte. Nosotros medimos al paciente durante varias partes del tiempo hasta ver si desarrolla o no el evento de interés. Por ejemplo, si se dan cuenta, el paciente 7, a pesar de que lo siguen desde el 1984, nunca llega a desarrollar el evento de interés. O sea, que el evento de interés es la infección por VIH. ¿Sí? Dicho esto, para que ustedes puedan entender qué es la tasa de incidencia, vamos a ver esto. En primer lugar, vamos a ver qué son las personas año, ¿sí? Para nosotros calcular la tasa de incidencia tenemos que saber cuánto es el número de personas año. ¿A qué me refiero con personas año? Por ejemplo, eh, este paciente lo han seguido desde el 1984 hasta el 2005. O sea, ¿cuánto tiempo? 21 años, ¿sí? Y como es una persona, pues 1 por 21, 21. ¿Se dan cuenta, no? Es una persona por año. ¿Cuántos se han seguido? 21, ¿sí? Entonces, 21. Si fuesen que sigan a 2 personas por 21 años, sería 42, ¿no? 42 personas año. Es muy, muy sencillo, es solo una multiplicación. Ahora, como cada uno tiene tiempos de seguimiento diferente, a cada uno le han seguido un número de años diferente. Por ejemplo, a este lo pusieron 15 años, a este 7, a este 17 y así sucesivamente. Y aparte, si nosotros sumamos todas estas personas año, nos van a dar el número de personas año total. ¿Bien? ¿Y qué más necesitábamos para calcular la tasa de incidencia o densidad de incidencia? Pues el número de casos nuevos, ¿no? Que lo tenemos acá, que en total son 5. De los 10 pacientes que se siguieron, 5 se infectaron por VIH. Entonces, ¿cuál sería el cálculo? No es necesario que me digan el resultado, solo ¿cuál sería el cálculo que tienes que hacer para sacar la densidad de incidencia?
sería el cálculo? Acuérdense, ¿cuál es la fórmula de la densidad de incidencia? Es el número de casos nuevos sobre el número de personas tiempo, ¿no? En este caso lo tomo por año, el número de personas año. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? O sea, la operación matemática que teníamos que hacer para sacar la densidad de incidencia o la tasa de incidencia, pues sería muy sencilla, ¿no? Simplemente haríamos 5 sobre 3 sobre 133, ¿ok? Sin embargo, por ejemplo, en este enunciado nos dice, calcula la tasa de incidencia por 100 personas año. ¿Bien? Y por ejemplo, en este caso, la respuesta es 3.7 casos por 100 personas año. Ahora, si hacemos 5 sobre 133, no nos va a dar 3.7, ¿verdad? Nos va a dar 0.037. Pero ¿qué pasa? No estamos haciendo, el enunciado no nos pide por persona año, sino nos pide por 100 personas año. ¿Bien? Entonces simplemente para pasarla por 100 personas año multiplicaríamos por 100 y nos daría 3.7 casos por 100 personas año. Si tal vez queremos que este número sea más grande, pues podemos tal vez ponerlo por 1000 y sería 37 casos por 1000 personas año. ¿Sí? Hasta acá se ha entendido esto. Es bastante importante que lo entiendan porque esto lo van a encontrar muy probablemente en muchos artículos, así que es necesario que lo entiendan. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya, bien. Entonces vamos a seguir con la parte de medidas de asociación. Dentro de medidas de asociación tenemos tres principales que ustedes van a encontrar en los artículos. Hay más, sí hay más, pero estas son las tres principales que ustedes tienen que conocer y que nos da el tiempo ahora para explicarles porque si no sería demasiado extenso. En primer lugar, la razón de prevalencia, ¿sí? En segundo lugar, el odds ratio. En tercer lugar, el riesgo relativo o RR. Tal vez con estos nombres suenan algo muy raro y muy difícil de entender matemáticamente, pero es extremadamente sencillo, ¿sí? En primer lugar, ¿qué pasa? Que el riesgo relativo, perdón, que la razón de prevalencias y el riesgo relativo se asemeja mucho, ¿sí? El único que es un poco raro es el odds ratio, ¿bien? Pero la razón de prevalencias y el riesgo relativo matemáticamente es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Acuérdense de esto, ¿sí? La razón de prevalencia es el número de la prevalencia de los expuestos sobre la prevalencia de los no expuestos. ¿Bien? Pero tal vez ustedes dirán, ¿qué son los expuestos y qué son los no expuestos? Ya, suponemos, vamos a ver un caso súper sencillo que se utiliza para todo en epidemiología, que vemos cáncer de pulmón, ¿ok? Queremos ver si el tabaco se asocia con cáncer de pulmón. Entonces, simplemente, pues, obviamente, si queremos sacar una prevalencia, el estudio principal que se utiliza es el transversal, ¿no? Entonces, hacemos un estudio transversal en el que vamos a armar una tabla, bueno, aquí ya tenemos armado una tablita 4x4, si se dan cuenta, y vemos, por ejemplo, los expuestos, que vendría a ser, por ejemplo, los fumadores, ¿ya? Los expuestos que van a ser los que van a fumar, o sea, van a estar expuestos al humo del tabaco, y los no expuestos, que obviamente son los que no van a fumar, ¿sí? Esta es la exposición de la persona. Ahora, ¿cuál sería el desenlace? El desenlace sería el lado el cáncer pulmonar. Entonces, aparece la enfermedad, o sea, el cáncer, vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la prevalencia de expuestos sobre la prevalencia de no expuestos? La prevalencia de expuestos sería en este caso el número de casos de cáncer de pulmón, ¿sí? Acá el número de casos de cáncer de pulmón. Bien, cáncer de pulmón sobre el número total de lo que vendría a ser
de pacientes expuestos, ¿ok? O sea, dentro del grupo que está fumando, tú haces una prevalencia. ¿Ves cuántas personas que están fumando tienen cáncer de pulmón? Es algo sumamente sencillo. Y haces lo mismo, sacas también una prevalencia de cuántas personas que no están fumando tienen cáncer de pulmón. Eso lo pueden entender, eso sí es extremadamente clave. Esto sí es muy importante y me gustaría que todos lo pudieran comprender. ¿Hasta ahí a algunos se le dificulta esto? Bien, perfecto. Entonces, de esta manera nosotros tenemos dos prevalencias. Supongamos, me lo voy a inventar, que en el grupo que fuma, el 10%, un momento. A ver. Ya, supongamos que en el grupo que fuma, el 10% tiene cáncer de pulmón, ¿sí? Y supongamos que en el grupo que no fuma, el 1% tiene cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces, tú a simple vista dirías, wow, el que fuma tiene mucha más prevalencia de cáncer de pulmón que el que no fuma. Entonces, la razón de prevalencia es algo tan sencillo que hacer esto. Agarras esta prevalencia y lo divides sobre esta otra prevalencia. Entonces, la razón de prevalencia, ¿qué es esto? Es una división de dos prevalencias, ¿ok? Es algo sencillo, como pueden darse cuenta. Si ustedes entienden que es una prevalencia, saben que es una razón de prevalencia. O sea, cuando ustedes, por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería la razón de prevalencia? Pues sería igual a 10, ¿no? 10 sobre 1, 10. Entonces, cuando ustedes lean un artículo científico, probablemente se encuentren ahí que le dicen, ¿no? El prevalence ratio fue de 3.5 o de 1.3, ¿ya? Y es algo que ustedes tienen que entender qué significa. Significa que en el grupo, en este caso, si suponemos que estamos viendo cáncer de pulmón y fumar, el grupo que fumó tuvo una prevalencia del 3.4%, perdón, tuvo una, por ejemplo, si supongamos que es 10, la razón de prevalencia, tuvo 10 veces más prevalencia de fumar, perdón, de cáncer de pulmón en aquellos que fuman que en los que no fuman. ¿Ok? Entonces, esto es algo que se aplica exactamente igual con el riesgo relativo. Pero ¿cuál es la única diferencia con riesgo relativo? Que aquí ya no estás viendo prevalencia, sino que estás viendo incidencia. ¿Sí? Estás viendo la incidencia. Entonces, y por ejemplo, esto tú lo podrías sacar en un estudio de cohorte. ¿Ok? Cohorte. Este es un estudio transversal, otra vez. ¿Ya? La única diferencia es que tú acá vas a hacer la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos. Y como ustedes ya les he explicado, incidencia es casos nuevos. Prevalencia es casos en un momento determinado. Bien, supongamos que vemos el mismo ejemplo, solo que ahora esto le llamamos incidencia. Aquellos que fumaron desarrollaron el 10% de los que fumó desarrollaron cáncer de pulmón y de los que no fumaron, el 1% desarrolló cáncer de pulmón. Entonces, solo se cambiaría la interpretación. ¿Y aquí sería un riesgo relativo? Si ya estamos hablando de incidencia. El riesgo relativo de fumar, de fumar con respecto al cáncer de pulmón fue de 10, ¿no? O sea que el fumar aumentó 10 veces más el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Perdón, aumentó en 10 veces el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. ¿Sí? Y si se dan cuenta, cuando estamos hablando de incidencia, ya podemos hablar de riesgo.
Por favor, nunca hablen de riesgo cuando están hablando de prevalencias, ¿sí? Cuando nosotros vemos prevalencias, podemos ver asociaciones. Cuando ya estamos hablando de un estudio de corte que evalúa personas varias veces en el tiempo, ya podemos ver riesgo. Y es un concepto esencial que posiblemente muchas veces, si alguna vez van a un congreso, le van a preguntar, ¿por qué has dicho que es un factor de riesgo? No es un factor de riesgo, es un factor asociado, que es diferente, ¿ok? Acuérdense también de eso. Cuando vemos razón de prevalencia, vemos factores asociados, ¿sí? Cuando vemos riesgo relativo, como su propio nombre indica, estamos viendo riesgo, ¿ya? Ok, bien chicos, ¿hasta acá alguna duda? Después de eso ya pasamos a loss ratio. Esto sí es importante, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a pasar al odds ratio. El odds ratio, ¿por qué es diferente? Porque ya no vamos a dividir el número de casos nuevos o el número de casos presentes sobre el número de población total, sino que en vez de eso vamos a hacer otra cosa. El odds, traducido tal cual al inglés, es una posibilidad. Sin embargo, en sí no es una posibilidad, ¿ok? El odds simplemente se llama odds, y cuando ustedes interpreten un odds ratio, digan odds. No es posibilidad, ni es prevalencia, ni es incidencia. Ahora les voy a preguntar, les voy a explicar por qué. Por ejemplo, queremos ver en este caso, bueno, este está un poco girado, esto no se suele hacer, pero en este ejemplo, pero normalmente lo que nos interesa ver es la posibilidad de que un caso expuesto tenga la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, normalmente en los casos y controles, el odds ratio se utiliza para ver casos y controles principalmente, ¿ya? Casos y controles, ¿ya? Y esta es pregunta de examen, ¿no? Normalmente. El odds ratio se utiliza para casos y controles. Ahora, ¿qué pasa? Por eso acá pone casos y acá pone controles. En los casos y controles lo que vamos a ver es simplemente ver el número de casos de una enfermedad, por ejemplo, de lupus, y agarrar pues simplemente otros pacientes que no tengan lupus, ¿sí? Y ya. Y tus controles van a ser los que no tengan lupus. Por eso dice con enfermedad y sin enfermedad. Bien. Ahora, lo que hace el odds ratio es simplemente, en vez de hacer, como hemos visto antes, ¿cómo sacaríamos el número total de población acá? Pues sería A más B, ¿no? Pero al odds ratio no le interesa el número de población total, simplemente le interesa lo que vendría a ser esto, ¿ok? Estos dos valores, el A y el B. El odds ratio, en vez de hacer, por ejemplo, el número de casos, o sea, el número de personas con la enfermedad, eh, sobre la población total, que sería A más B, solo le interesa hacer A sobre B, ¿sí? Y esta división de A sobre B se llama un odds. Es como si acá, en el caso que les haya mostrado de cáncer, pues agarraríamos esto, el número de personas que les aparece la enfermedad, por ejemplo, el cáncer, y que fuman, sobre el número de personas que fuman y que no les aparece la enfermedad. Pero si se dan cuenta, eso se puede llamar prevalencia, se puede llamar incidencia. ¿Qué dicen? Cuando ustedes están evaluando un odds ratio y sacan A sobre B, esto se le llama prevalencia e incidencia. ¿Se le puede llamar así? No es ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya les he comentado, la fórmula de prevalencia es A, o el número de casos, sobre la población total. En este caso no está dividido sobre la población total, sino sobre el número de controles, o sea, o de personas sin enfermedad. ¿Bien? Entonces, Es A, B, ¿no? sí, exactamente, ¿no? Es A sobre B. No es A sobre A más B, esto sería la población total, sino únicamente A sobre B.
Y esto hace que no se le pueda llamar ni prevalencia ni incidencia. Entonces, ¿cómo se le llama? Se le llama odds, ¿ok? A esta división se le llama el odds. Uno, o sea, creo que cuando es con el odd es una división, o sea, de solamente la línea y odds ratio es la división de las dos líneas, algo así es, claro. Exactamente. O sea, la diferencia entre los anteriores, como pueden ver, igualmente se llama ratio, ¿no? O razón, que es lo mismo en inglés. Entonces, como se llama razón, la razón es la división entre dos cosas. En este caso sería entre el odds de arriba y entre el odds de abajo, ¿no? C sobre D. Entonces, ¿cuál sería el odds? Sería A sobre B sobre C sobre D, ¿sí? Este ejemplo está un poco cambiado, pero no les quiero confundir acá, así que no chequeen mucho. Y básicamente eso sería un odds ratio, la división de dos odds. ¿Sí? ¿Esto se entiende? ¿Se dan cuenta, no? Estamos dividiendo A sobre B y C sobre D. Y A sobre B, pues nos va a dar un odds, ¿no? Nos va a dar un odds, y C sobre D nos va a dar otro odds, ¿no? Diferente. Entonces, simplemente lo vamos a dividir y vamos a ver, y esa división se va a llamar odds ratio. Es lo mismo que hacemos con la razón de prevalencia y, y el riesgo relativo, ¿sí? Solo que lo hacemos con el odds. Este video se va a publicar, ¿no? Sí, creo que sí. Ya, bien. Bueno, entonces para una última cosa acerca de esto del odds ratio es que si se dan cuenta, acá en este caso, en esta tabla, por ejemplo, tenemos suficientes datos para sacar un odds ratio. ¿Qué dicen? ¿Tendríamos suficientes datos en esta tablita para sacar un odds ratio? Como dice Steve, técnicamente sí, efectivamente, ¿no? Pues sí se puede sacar un odds ratio. O sea, y se van a dar cuenta que muchos artículos que son transversales, en vez de expresar sus datos como razón de prevalencia, los expresan como odds ratio. Y hay también artículos de corte que en vez de expresar sus resultados como riesgo relativo, los presentan como odds ratio. ¿Bien? Porque se puede, sí se puede. Pero sin embargo, como se dan cuenta, al tú estar dividiendo algo que no es ni prevalencia ni incidencia, lo que vendría a ser la explicación o la interpretación de los resultados es más difícil, porque realmente no sabes ni qué es un odds. No hay ni una definición que te diga exactamente qué es un odds, pero sí hay una definición de lo que es una prevalencia y lo que es una incidencia. Entonces, siempre que puedan, pues mejor expresen según razón de prevalencia y riesgo relativo. Obviamente es mucho mejor, es más fácil de interpretar. Ya. Bien, vamos a pasar unos cuantos ejemplos y ya terminamos. Por ejemplo, este ejemplo se realizó un estudio de corte retrospectiva en una fábrica de techos de asbesto y de lámina. El objetivo del estudio fue determinar la asociación existente entre la exposición a asbesto, ¿no? Y la ocurrencia de cáncer de pulmón entre los trabajadores de la fábrica. Se consideró como expuestos al grupo de trabajadores que laboran en la planta de techos de asbesto y como no expuesto a los que laboran en la planta de techos de lámina. Entonces, ¿la exposición cuál es? Es la exposición a asbesto, ¿no? Perdón, vete acá. Es la exposición a asbesto. Entonces, y lo que vendría a ser el grupo control es la exposición a los techos de lámina, ¿no? Ya. Y aquí nos dice, calcula la incidencia acumulada de cáncer de pulmón en el grupo expuesto. Ahí, ¿cuánto sería?
¿Cuál sería la incidencia acumulada de cáncer de pulmón en el grupo expuesto? Otra pregunta, ¿qué tipo de estudio es este? ¿Qué tipo de diseño tiene? Son cosas que cuando leen artículos tienen que saber interpretar, ¿no? Efectivamente, Diana, es un corte, ¿no? Es un longitudinal, por eso estamos hablando de incidencia. Ya, perfecto. Eh, ya, ¿cuál sería la incidencia acumulada en el grupo expuesto? Gracias, Diana. Efectivamente es 15. La incidencia acumulada es muy sencilla. Simplemente sería 31 sobre 201 por 100, porque es un porcentaje. Entonces sería 15, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál sería la incidencia acumulada en el grupo no expuesto? Pues es algo también muy sencillo. Le voy a dar la respuesta. Sería 6 sobre 201. Queda 2 puntos, bueno, 3, ¿ya? Y nos dice, calcula la razón de riesgo. ¿Cuál sería la razón de riesgo? Ahí sí les dejo que puedan calcularlo. A ver, ahí ya les dio una respuesta. Ahí cerca, ¿no? 15 sobre 42, 2.99, 5.17, ¿sí? Ahí, por ahí cerca, van, ¿ok? Normalmente acuérdense siempre de que, como lo van a ver en los artículos también y como se expresan los resultados, siempre que vean una razón de riesgos, una razón de prevalencia, un odds ratio, siempre lo dan con dos decimales, ¿sí? Siempre se da con dos decimales, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería la interpretación de este resultado? ¿Alguien se anima a dar una interpretación? Bueno, en todo caso les daré yo porque tampoco les he enseñado esta parte de interpretación. Entonces, vamos a ver. En este caso tenemos una razón de un riesgo relativo de 5.17. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Que aquellos expuestos al grupo de asbesto, aquellos expuestos al asbesto, tienen un 5.17 veces el riesgo de desarrollar, ¿cuál era ya, tienen un 5.17 veces el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en comparación a aquellos que han estado expuestos a la lámina, ¿no? Bien, sencillo, ¿no? O sea, 5.17 veces el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en comparación a aquellos que han estado expuestos a la lámina, ¿sí? Nuevamente la interpretación siempre dice lo mismo. ¿Cuál es el grupo expuesto? ¿Cuál es el outcome? ¿Y cuál es el grupo no ¿Puedes expuesto? repetir la interpretación? Ya, claro. ¿Cuál sería la interpretación en este caso? Que aquellos expuestos a asbesto tienen un 5.17 veces el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en comparación a aquellos expuestos a lámina. ¿Se entiende? Chévere. Bien, entonces, ¿y cuál sería la interpretación si este valor fuera un riesgo, una razón de prevalencia? Pues ya no podríamos hablar de riesgo, como les había comentado, sino que ahora vamos a hablar de prevalencia únicamente. Si fuese prevalencia, diríamos, la prevalencia, perdón, aquellos expuestos, bueno, aquellos que han estado expuestos a asbesto o que trabajan en una fábrica de asbesto, la prevalencia, o mejor así, ¿ya? La prevalencia de cáncer de pulmón en aquellos expuestos o que trabajan en una fábrica de asbesto es 5.17 veces la prevalencia de aquellos que trabajan en una fábrica de lámina de cáncer de pulmón.
es diferente, lo único que cambia es el concepto, pero la Puedes repetirme perdido cuando cambias del concepto. ya. Ya, cuando hablamos de riesgo, vamos a hablar únicamente de riesgo. Cuando hablamos de prevalencia, solo podemos mencionar prevalencia, ya no podemos decir riesgo. Entonces, si nosotros viésemos esto como una razón de prevalencia, ya no tomásemos esto como incidencias, sino únicamente como prevalencias, la interpretación cambia. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? La interpretación sería que la prevalencia de cáncer de pulmón en el grupo de asbesto, que trabaja expuesto a asbesto, es 5.17 veces la prevalencia de cáncer de pulmón del grupo que trabaja expuesto a lámina. Ahora sí se quedó un poco más claro. Esto también es muy importante que ustedes lo Sí. puedan comprender. Chévere. Igualmente también lo pueden hacer con riesgo, ¿no? Pueden también tomar la misma estructura. El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en el grupo de expuestos a asbesto es 5.7 veces el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en el grupo expuesto a lámina. Es lo mismo, ¿sí? Lo único que cambia es esa palabra, riesgo, ¿sí? Riesgo es diferente de prevalencia. Riesgo ya estás hablando de incidencia. Es un concepto en epidemiología que tienes que aprender sí o sí. Bien, entonces vamos a pasar a ver un caso de odds. Este tema sí siempre es un poco largo, porque hay que entender varias cosas. Entonces, vamos a ver un caso de odds. En primer lugar, vamos a calcular el odds de cáncer de pulmón en los expuestos. ¿Alguien lo podría calcular, por favor, así rápido? Ariana dice 18, 18.3. Efectivamente, ¿no? El odds sería 0.18, ¿sí? Normalmente el odds, como se dan cuenta, no se multiplica por 100, ¿sí? El odds siempre se queda así. Se queda como tal cual. No es un porcentaje, ¿ok? Simplemente es una división de porcentajes. Se dan cuenta, ¿no? Cuando estamos haciendo un odds, perdón, esta es una división de odds. Mejor lo presento con este ejemplo del riesgo relativo, o mejor de la razón de prevalencias, ¿sí? La razón de prevalencia, ¿qué es? La división de dos porcentajes, ¿no? Si tú divides dos porcentajes, pues se van los dos porcentajes. Entonces, la razón de prevalencia no tiene porcentaje en sí, ¿ok? Es algo también que es importante que lo comprendan, porque cuando lean el artículo se dan cuenta de que nunca lo ponen con porcentaje o multiplicado por 100, simplemente lo dejan así, ¿sí? Ya, perfecto. Bueno, lo voy a calcular este rápido. El otro sería 0.03. Y a ver si podrían calcular el odds ratio. Así, si a alguno no le quedó claro de dónde sale este número es simplemente 31 sobre 170, ¿sí? Y acá también igualmente, 6 sobre 125. Ahí está. Ya, y dice el odds ratio es 6, ¿no? Efectivamente, ¿no? 5.93. ¿Ok? Bien, entonces, en este caso, es lo mismo de antes, de asbesto y cáncer. Por lo tanto, vamos a ver la interpretación. La interpretación sería un poco diferente. Como les digo, solo cambia el concepto, ¿ya? ¿Cuál sería la interpretación? El odds, en el grupo expuesto a asbesto, el odds de desarrollar cáncer de pulmón es 5.93 veces el odds de desarrollar cáncer de pulmón en el grupo expuesto a lámina. ¿Bien? ¿Se entendió? Es muy similar a los dos anteriores casos, pero cambiando la palabra riesgo o prevalencia por odds.
se dan cuenta, no lo estoy traduciendo al español porque el odds no tiene traducción al español. Ya, lo voy a repetir. Veamos acá. El odds de desarrollar cáncer de pulmón en el grupo expuesto a asbesto es 5.93 veces el odds de desarrollar cáncer de pulmón en el grupo expuesto a lámina. ¿Sí? Ahí queda un poco más claro, Ingrid. Chévere. Bien. Bien, chicos, pero si se dan cuenta, yo me estoy cuidando bastante de no decir, cuando yo hago una interpretación digo 5 veces, ¿no? No digo 5 veces más, porque eso ya es diferente, ¿sí? Es un concepto diferente, porque no es lo mismo decir es el doble que decir, le voy a poner un ejemplo con lo que vendría a ser un odds diferente, mejor una razón de prevalencia diferente, ¿ya? Supongamos que tenemos una razón de prevalencia y esta razón de prevalencia es igual a 1.43, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la interpretación de esto? Podemos darle dos interpretaciones diferentes, ¿sí? Por ejemplo, de que, pongamos que sea en este mismo caso, ¿ya? La prevalencia de desarrollar asbesto es un 43%, perdón, es, sí, 43% mayor a la prevalencia de desarrollar, perdón, me confundí con el outcome. La prevalencia de cáncer de pulmón en el grupo expuesto a asbesto es 43% mayor a la prevalencia de cáncer de pulmón en el grupo expuesto a lámina. Se dan cuenta que ahí yo estoy utilizando 43% más. Pero antes yo estaba diciendo 5.93 veces. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, quisiera decir esto más, diría como que sería, el odds es 493% mayor en este grupo que en este otro grupo. Entonces, suena un poco raro decir 493% mayor, ¿no? Sin embargo, cuando es una razón de prevalencia un poco más pequeña, como en este caso de 1.43, pues sí queda más entendible. Decir que, por ejemplo, la prevalencia de cáncer de pulmón en el grupo expuesto a asbesto fue 43% mayor a la prevalencia de cáncer de pulmón en el grupo expuesto a lámina. Queda más fluido la interpretación. Pero cuando este número, la razón de prevalencia o el odds ratio o el riesgo relativo pasa de 2, ya como que decir es 150% mayor es como un poco raro, ¿no? Si por ejemplo fuese el odds, perdón, la razón de prevalencia fuese 2.5, diríamos 150% mayor eh, que en un grupo que en el otro. Entonces, no suena tan bien, ¿no? Siempre pero por ejemplo, si es 1.99 antes de 2, diríamos es 99% mayor en tal grupo que en este grupo. Entonces, todavía queda un poco bien, ¿no? Pero ya después normalmente se utiliza el veces. Pero ahí ustedes tienen que tener en cuenta algo, que cuando hablamos de veces, no podemos decir veces mayor, porque es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿ya? Si por ejemplo tú ganas 1.000 soles, 1.000 soles, y tu novia gana 2.000, ¿ya? Entonces, ¿tu novia cuánto gana? 2 veces lo que tú ganas, ¿no? No tengo novia. F en el chat, chicos. Ya. Entonces, en un futuro supongo que ya llegará la indicada. Entonces, tú De dices, amigo, bueno, fuera al menos. Contéstale al chat. ya, tu amigo. Entonces, ya, vamos a poner con el ejemplo de tu amigo, ¿ya? Ya.
tu amigo gana 1000, ya, y tú ponte que tú ganas más, ya, tú ganas 2000. Entonces tú ganas 2 veces lo que gana tu amigo, pero tú no ganas 2 veces más lo que gana tu amigo, porque 2 veces más ya sería lo que vendría a ser un 200% más, ¿no? O sea, 3000. Ya no sería 2000. Dejo entender, ¿no? Una cosa es decir, yo gano 2 veces lo que gana mi amigo. Y otra cosa es decir, yo gano 2 veces más lo que gana mi amigo. ¿Sí? Y esto es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Algo Sí. parecido sería con eso de las encuestas, de las elecciones, que están doblegando, sí. ¿Siempre usted aparece también? ¿Cómo así? De las encuestas de... Dice voto positivo, voto negativo, tan que dice. Le voy a aplicar ahí esos tipos de off ratio. eh, claro, ahí también incluso podría sacar unos trades. Pero, pero sí, lo que más que nada quiero que se den cuenta acá, ¿no? Es que no es lo mismo decir 2 veces más que 2 veces, ¿no? Aquí tú dirías, yo gano 2 veces lo que gana mi amigo, pero si tú dices, yo gano 2 veces más lo que gana mi amigo, entonces ya estarías hablando de 3000, no estarías hablando de 2000 soles, ¿bien? Entonces es algo que tienen que saber sí o sí. Y lo último que le quiero es hablar sobre las medidas de las medidas de asociación, medidas de efecto, perdón, es esto. ¿Qué pasa si tú divides x sobre x? ¿Cuánto da? Da 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la prevalencia de cáncer de pulmón, imaginándonos ya, la prevalencia de cáncer de pulmón en este grupo es 15, como pone acá, y la prevalencia del grupo de lámina también es 15, ¿sí? ¿Cuánto sería el RR? Como dice Jared otra vez, como dicen todos, sería 1. Conclusión, ¿qué pasa si cuanto más se acerque el RR o la razón de prevalencia o el odds ratio a 1, ¿qué pasa? Significa que los grupos son iguales. ¿Bien? Efectivamente, ¿no? Si después vamos un poco a la parte estadística, nos damos cuenta de que no hay asociación. Y ya interpretamos los intervalos de confianza o el valor P que te pueden poner, pues nos damos cuenta que no hay asociación. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto. ¿Ok? Ya, lo último que lo último que les quiero hablar ahora en esta charla, chicos, porque ya, bueno, ya ha pasado bastante tiempo, un poco pesado, lo sé, pero es importante, es sobre esto, ¿ok? Vemos este artículo, es un ensayo clínico publicado en Lancet, que, bueno, no nos habla mucho de los ensayos clínicos en esta ponencia, pero en este caso, miren qué medida de asociación está utilizando. Lo pueden ver acá, ¿no? Un odds ratio. ¿Qué opinan? ¿Es una medida adecuada? ¿Sí o no? Es un ensayo clínico. Ya. No es una medida adecuada, como dice Jared. ¿Por qué? Exactamente, ¿no? Es que, ¿qué pasa con el odds ratio? El odds ratio, como les comenté, se utiliza más en estudios de causas y controles. Se trata yo en la persona trataría de evitarlo en otro tipo de estudios. ¿Por qué? Porque su interpretación es más difícil. Sin embargo, ¿por qué algunos estudios optan por utilizar odds ratio?
Porque el odds ratio a veces suele, como decía Aret, sobreestimar los valores, ¿sí? Si, por ejemplo, tú calculas la razón el riesgo RR acá, tal vez te da este valor en vez de 1.55 te da 1.3, ¿no? Y 1.3 es como que menos, ¿no? Y como que no son tan llamativos tus resultados. Sin embargo, eh, si tú tienes un 1.55 que ya es como que más grande, ¿no? ¿Qué dirían? Llama más la atención, ¿no? Es un efecto mayor, ¿sí? Y esto es el problema con el odds ratio, ¿ya? Que a veces sobreestima la asociación o el efecto. Tienen que tenerlo muy en cuenta cuando vayan a interpretar artículos. Normalmente la mayoría de ensayos clínicos lo pone como riesgo relativo, ¿no? Así que, bueno. En este caso, por ejemplo, no lo pusieron, ¿ya? Y lo último que les quiero enseñar acerca de este cuadrito es que miren, esto es lo que se van a encontrar cuando lean el artículo siempre, ¿ya? Valor P y la medida de efecto. Supongamos, vamos a ver este, ¿ok? Este de acá. ¿Qué dicen? ¿Esto es algo significativo o no es significativo? Es lo que tal vez han escuchado muchas veces. ¿Es estadísticamente significativo? Ahí Steve ha levantado la mano. Efectivamente, es estadísticamente significativo, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué les he comentado antes? Que cuando sale 1, significa que no hay efecto, ¿no? Dividir X sobre X significa que no aumenta ni disminuye la prevalencia, o no aumenta ni disminuye el riesgo, o sea, no hay asociación. Entonces, si se dan cuenta, acá nos pone el odds ratio con el intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza, obviamente eso se calcula a partir de programas estadísticos, el intervalo de confianza lo que nos va a dar es decir si eso es estadísticamente significativo o no lo es. En este caso, por ejemplo, este rango agarra el 1, no agarra el 1, ¿verdad? Y como les dije, el 1 es lo que se llama en este caso, en estas medidas de efecto, es la medida de no efecto, ¿sí? El punto de no efecto. Si el intervalo de confianza agarra el 1, es que no hay asociación estadísticamente significativa, ¿sí? Algunos estudios únicamente te ponen esto, ¿ya? Y tú ya deberías saber cómo interpretarlo como clínico. Otros también te ponen el valor P para ayudarte, ¿no? ¿Cuánto se considera un valor P estadísticamente significativo? 0.05. Exactamente, ¿no? Como dice Urlich, el valor P estadísticamente significativo es menor a 0.05, en este caso es 0.078, o sea, menor a 0.05. Y si se dan cuenta, a ver, le voy a poner un ejemplo. A ver, este es estadísticamente significativo. Este de acá. ¿Qué dicen? No, porque Que incluye sí, el es 1. menor. Exactamente, ¿no? Incluye el 1. Si se dan cuenta, entre el rango de 0.93 a 2, se incluye el 1, ¿verdad? Y eso también lo corroboramos con el valor P. El valor P es mayor a 0.05. Mientras que para cada diferencia estadísticamente significativa tiene que ser menor a 0.05. ¿Bien? Bien, chicos, bueno, eso sería todo lo que les quería compartir. No nos vamos a parar a hablar de lo que significa el intervalo de confianza, porque sí, adiós. ¿Ya? Bueno, chicos, si hay alguna duda, encantado de responderla. Muchas gracias por su participación, por su presencia. Así que si algo no ha quedado claro, normal lo pueden comentar ahora. Ya. Diana, muy buena pregunta. ¿Por qué en estudios transversales se utiliza el odds ratio? Pues es por esto, ¿no? A veces, algunos lo toman como que es la medida más universal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el odds ratio, como se han dado cuenta, lo puedes sacar en estudios transversales, en el riesgo relativo, perdón, en estudios de corte, como
en vez de un riesgo relativo lo puedes poner también como un odds ratio. En casos y controles también puedes utilizar odds ratio. Entonces, en todos los estudios puedes utilizar odds ratio. Entonces, algunos lo toman por eso, otros lo toman simplemente para sobreestimar su efecto. ¿Sí? Como les he comentado, a veces hay odds ratios que salen súper grandes, no sé, odds ratio de 5, o sea, una medida de efecto de 5 es muchísimo. A pesar de que lo hayan visto en los ejemplos, es mucho. Normalmente suelen ser así 1 punto algo, si llegan algunos llegan a 2, ¿no? Pero no pasan, normalmente no pasan, ¿no? O sea, ese cambio sí es ético, no es una falta de ética, ni mucho menos. Obviamente, pero ¿qué pasa? Que ustedes como estudiantes de medicina tienen que saber interpretarlo y saber cuándo ese efecto está sobreestimado o subestimado, ¿no? Cuando ese efecto, uno ya con el tiempo se va dando cuenta cuando ese resultado está raro. A veces hay dos ratios que su intervalo de confianza, un intervalo de confianza normal suele ser, estos ya están un poco grandes, si se dan cuenta, cuando tú sacas odds ratio, los intervalos de confianza suelen ser un poco grandes, ¿sí? Por ejemplo, este va de 1.15 a 2.47, ¿no? Es un poco grande ese intervalo de confianza. Sin embargo, si ustedes sacan un riesgo relativo, posiblemente ese intervalo se disminuya, se haga más preciso. Y, no sé, tal vez sea de 1.4 a 1.8. Es más pequeño ese intervalo. Sin embargo, a veces al utilizar un odds ratio cuando no es debido, a veces sí se puede utilizar un ratio normal, pero cuando se utiliza el odds ratio cuando no es debido, se van a dar cuenta que los intervalos de confianza van de 1.5 a 8, ¿ya? Y se dan cuenta que no es normal, ¿sí? Que no es tal, que no, es muy impreciso ese dato, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan cuando leen artículos científicos que interpreten bien estos resultados, ¿no? Pero es completamente ético, no es una forma de mostrar tus resultados. Ya, muy buena pregunta, Diana. Sí existen. Está, por ejemplo, el hazard ratio. Está, por ejemplo, las diferencias de media, la diferencia de media estandarizada, ¿no? Pero no es tema de ahora, porque si no ya es mucho, ¿no? Sobre todo el hazard rate es complicado de entender, ese sí es más complicado de entender. La diferencia de media y la diferencia de media estandarizada es más sencillo. Bien, perfecto. Bien, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ti, Renato, por la gran ponencia que acabas de tener. Y bueno, sí, creo que quedó todo genial, todo bastante claro. Ha sido una gran sesión, ha tenido tanto teoría como práctica. Y estoy seguro que todos nos vamos a llevar algo a casa, ¿no? Muchas gracias, chicos, por estar aquí. Os invitamos mañana a la ponencia que vamos a tener sobre revisiones sistemáticas y ensayos clínicos aleatorizados. Estoy seguro de que si habéis atendido esta ponencia vais a estar muy preparados para mañana. Así que los esperamos y buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí.